Soy Tony y voy a explicarte este vídeo de Autoescuela Super Express. Vas a aprender qué es la velocidad máxima, la adecuada. Verás que son definiciones sencillas, pero es fácil liarse con ellas. Pero tranquilo, que te voy a dar unos truquillos Super Express para que no te confundas en los test. ¿Vamos? ¿Qué es la velocidad? Todos sabemos lo que es la velocidad, sobre todo si estamos en una carrera de Fernando Alonso. ¡Chao, Fernando! Bueno, pero aquí lo importante es que sepamos la definición que nos da tráfico. Velocidad es el espacio recorrido en un tiempo determinado por un objeto que se mueve. En el caso de los vehículos suele expresarse en km/h. Otra cosa muy importante que debes saber es que la velocidad incide, es decir, afecta a tu seguridad. De hecho, la velocidad es uno de los factores que más incidencia tiene en los accidentes de tráfico. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate un campo de fútbol, que puede medir más o menos unos 100 metros de largo. Entonces, medio campo serían 50 metros. Si tú vas a 90 km/h, en 2 segundos recorres el medio campo. Si vas a 150 km/h, recorres el campo en 1,2 segundos. Así que si ves un obstáculo a una distancia de medio campo de fútbol, casi seguro que te la pegas, porque 0,75 segundos es el tiempo que solemos necesitar los conductores solo para reaccionar, para darnos cuenta de que hay un problema y pisar el freno o girar el volante. Como ves, a mayor velocidad tienes menos tiempo para reaccionar antes de chocar. Necesitarás una mayor anticipación en todas tus acciones. Si te surge un problema inesperado y vas muy rápido, te será muy difícil evitar el accidente. ¿Cómo se llama el aparato que mide la velocidad de tu coche? ¿Cómo? ¿Cuenta kilómetros? Ojo con ese aparato que normalmente llamas cuenta kilómetros, porque su verdadero nombre es velocímetro. Cuidadito en el examen. Para tráfico existen diferentes tipos de velocidades. La velocidad máxima, que es el límite superior de velocidad permitido para un vehículo por la vía en la que se circula. ¿Qué quiere decir esto? A ver, es muy fácil. La velocidad que como mucho puedes coger en una vía con tu vehículo. Si superas esa velocidad, pues te pondrán una multa por exceso de velocidad. Además depende del vehículo. Por ejemplo, para turismos puede ser una, y para autobuses pues será otra distinta. Y en autopistas también será una, y dentro de poblado otra, o sea que también depende de la vía. También tienes que conocer la velocidad mínima, que es simplemente la velocidad que como mínimo debes llevar en una determinada vía con tu vehículo. Si vas más despacio de esa velocidad, no deberías circular. Por ejemplo, en una autopista la velocidad mínima es de 60 km/h y es muy importante que no bajes de esa velocidad para no molestar al resto de vehículos. ¿Cómo le llama tráfico a la velocidad que es inferior a la mínima? Pues atención, velocidad anormalmente reducida. Anormalmente, porque no es normal ir tan despacio, y reducida, porque es más reducida o más pequeña que la velocidad normal. Por ejemplo, circulando por una autopista, irás a velocidad anormalmente reducida si fueras a 50 o 40 km/h. Si te acuerdas del tema de definiciones de la vía, debes tener un buen motivo para bajar de 60, como una avería, por ejemplo. Y además, debes abandonar la autopista por la primera salida permitida. Si un amigo te invita a su boda y vas con chándal, no sería adecuado, ¿verdad? Bueno, no sé si ves la serie Aida. Si tu amigo fuera el Luis Malbarajas, igual sí. Pero si es un amigo normal, tu manera de vestir no se adecuaría, no se adaptaría a la situación. Sería inadecuada. Pues con la velocidad pasa lo mismo. Hay condiciones climatológicas como la lluvia o la nieve que hacen que unas velocidades sean o no adecuadas. Por ejemplo, si circulas con tu coche a 100 km/h en una autopista con placas de hielo, seguro que te la pegas. La velocidad sería inadecuada, aunque respetes el límite de velocidad de la autopista, que es de 120 km/h. Esta es la definición de velocidad inadecuada que nos da tráfico. No se adapta a las condiciones climatológicas, o a las circunstancias de la vía, o a las del tráfico, o a las del vehículo, o a las condiciones del conductor, es decir, tú. Y acuérdate del ejemplo de conducir con hielo en una autopista. Una velocidad puede ser inadecuada, aunque esté entre los límites máximos y mínimos de velocidad para esa vía. Lo contrario de velocidad inadecuada es la velocidad adecuada, lógicamente. Es la que, respetando los límites máximo y mínimo, se adapta a las condiciones cambiantes de la vía, del vehículo, del estado del conductor, y te permite controlar el vehículo ante cualquier obstáculo o imprevisto. Es muy importante que tengas claro que cuando circulas a una velocidad adecuada, podrás controlar el vehículo ante cualquier obstáculo imprevisto que pueda surgir. De hecho, es nuestra mejor aliada para prevenir un accidente.
Si vas a una velocidad superior a la adecuada, hablamos de velocidad excesiva. Esta velocidad es peligrosa, porque el conductor no está en condiciones de controlar su vehículo. Atención, porque se puede circular a velocidad excesiva sin rebasar o superar los límites máximos de velocidad. Conclusión. ¿Es peligrosa la velocidad? Pues tienes que tener claro que depende del tipo de velocidad a la que circules. Los estudios afirman que la velocidad excesiva o inadecuada está presente junto a otros factores en al menos 1 de cada 4 accidentes, lo que la convierte en una de las principales causas de accidentes. Pero no solo ir a velocidad excesiva hace que haya más accidentes, también sus consecuencias son más graves, incluso aumentando la probabilidad de que el accidente sea mortal. Ya sabes, en carretera, nada de prisas. Bueno, y ahora ya sabes que lo mejor es que hagas los test y luego a por el siguiente vídeo de velocidades. ¡Ánimo y sácatela! La teórica.